Fíjense ustedes que estuvieron a punto de salvar el imperio la Constitución Liberal de Cádiz, que ahí hace abortar la declaración de la independencia en la Asamblea del año 13. Y después, cuando asume Fernando VII y la deroga, entonces no nos queda otro remedio que declarar la independencia en el año 1816, y así toda una serie de cosas. Hubo sectores religiosos, las autoridades políticas religiosas estaban en contra de la emancipación americana. Entonces ahí fueron condenados todos. Fue condenado San Martín, Belgrano, Bolívar. Pío VII en el año 1816 es muy claro. Y ahí viene todo lo demás. Ese es uno de los gérmenes y el motivo de que nosotros nos consideramos una secta. Ahora nosotros no somos una religión. ¿Por qué no somos una religión? Porque la masonería se desarrolla en el ámbito terrenal y temporal. Se ocupa del hombre de que nace hasta que muere. Y las religiones se desarrollan en el ámbito espiritual trascendente, que no es el ámbito nuestro, para nada. Nosotros lo formamos, tratamos de que cuando se ingresa a la masonería asuma dos grandes responsabilidades, que es la de asumir una conducta ética hasta el fin de sus días y que se cultive, que logre el conocimiento que no termina nunca en la búsqueda de la verdad. Ese es uno de los grandes temas. Pero bueno, avanzando un poco con todas estas, lo que le estoy planteando, la presencia de la masonería durante todo la historia argentina, en la formación de los partidos políticos, en las revoluciones. La revolución de 1890, 1893 fueron hechas por grandes maestres. Alem, por ejemplo, se levanta en 1893, fue gran maestre de la masonería y después pide asilo político en la masonería. En fin, hay toda una serie a nivel mundial también. No los quiero aburrir un poco con la masonería y vamos a entrar directamente a hablar sobre el tema central de la noche, del día y de la noche, de la charla. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a hablar siempre de noche, y ahora me parece una cosa rara. Sobre Sarmiento. Sarmiento es uno de los hijos predilectos. Él abraza todo el concepto filosófico y político que tiene la masonería. Si ustedes lo quieren saber, fíjense en la Constitución Nacional y ese es el resumen. La masonería estuvo presente en la creación de los primeros gremios: Federación Tipográfica Bonaerense, la Unión Ferroviaria, Fraternidad, fíjense, Fraternidad con 3 grados. El maestro es el conductor de las locomotoras, empleados de comercio, todas las instituciones que se crearon a través de ellas, las leyes sociales, la ley, por ejemplo, nacional de trabajo que presentó Joaquín B. González, con un estudio hecho por Vialet Macé, un republicano español, maestro masón. Y a veces uno dice, ¿y cómo puede ser que no fue aprobada la ley, ¿no? Pero el intento de hacerlo, ¿por qué lo hicieron? Porque esos hombres querían un desarrollo industrial con la equidad social. Tema interesantísimo, en un momento que no había desarrollo industrial en Argentina. La lucha entre industrialistas y librecambistas, que no se habla, la historia los ha silenciado. En 1875, dirigidos por un masón, Vicente Fidel López, y todo ello. Y justamente, como paradoja del destino, triunfan los industrialistas. Ahí estaba escrito Sarmiento. Sarmiento creía en la industrialización del país. Triunfan los industrialistas y en la ley de aduanas del año 1876 logran ponerle barreras aduaneras a los productos que se fabricaban acá en Argentina. Y con una característica: los mitines de los industrialistas eran empresarios y dirigentes obreros juntos. Planteaban la necesidad de la industrialización del país. Ahora, Sarmiento es una de las figuras consulares de la política argentina. Es un autodidacta, es un gran resentido, es un hombre díscolo. Es un gran resentido porque la vida le fue muy adversa a él. Pero ese resentimiento
Porque ustedes fíjense que a veces los resentimientos hacen que cuando él crece, la persona que estuvo en su condición, uno lo ataca, trata de humillarlo, al revés. Él, el resentimiento que tuvo fue justamente para levantar y poner en un primer plano a toda la gente que en algún momento estuvo como él. Fue rechazado de lo que ahora es el Colegio Nacional Buenos Aires, de sus becas, nunca tuvo educación sistemática, fue educada por su tío, Pedro de Oro, y todo lo demás. Y además es una figura contradictoria. Él es de familia federal y es unitario. Es de familia totalmente religiosa, porque es sobrino del obispo de San Juan, Quiroga Sarmiento, es sobrino de Fray Justo Santa María de Oro, lo forma Pedro de Oro y él es agnóstico. Evidentemente es un díscolo, es un ser preciado dentro de la masonería por esas características, no porque sea agnóstico, sino porque es un díscolo y va en contra de las corrientes. Y ese es el que tiene que ser el masón. El masón conformista no existe, o no nos gusta. Tiene que además el masón no hace lo que se puede, sino lo que se debe, como un imperativo categórico. Decíamos que Sarmiento se había imbuido de todos estos principios. Él se inicia como masón en la Logia Unión Fraternal de Chile cuando está exiliado. Después viene a la Argentina y se incorpora a la Logia Unión del Plata y posteriormente a Obediencia a la Ley, y después va a ser gran maestre de la masonería argentina. Pero uno de los grandes objetivos y políticas de Sarmiento es la educación, porque él decía, y el iluminismo también lo sostenía, que a través de la educación se salía de la ignorancia y de la pobreza. Y eso es cierto. Se trataba de igualar a la sociedad. Él, cuando está en Chile, el presidente Montt le pide que vaya a Europa y a Estados Unidos a estudiar todos los sistemas educativos, cuál era el mejor. Y él se enamora del sistema de educación popular de los hermanos Montt, el método lancasteriano. Y viene con ese proyecto, se lo presenta a Montt, y Montt dice, no, mire, nosotros no estamos de acuerdo con la educación popular para todos. Nosotros queremos una educación estratificada para aristócratas, otra para obreros, otra para empleados, que sean buenos. Nosotros no lo aceptamos. Me imagino lo que le habrá contestado Sarmiento, con su carácter. Se vino a la Argentina y el proyecto lo trajo a la masonería. Y la masonería inmediatamente lo hizo suyo. Inmediatamente. Y crea la logia docente, presidida por Vicente Fidel López, que había sido el presidente de la bancada de diputados industrialistas que luchó por la industrialización del país, y estaba integrada por Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem, Martín Yrigoyen, su hermano, Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini, Onésimo Leguizamón, e incorpora a los mejores pedagogos de la época. Y elaboran, en base al proyecto sarmientino, todo el proyecto educativo. Y ellos van al Congreso Pedagógico del 82, logran dominarlo. El presidente es Onésimo Leguizamón, que pertenecía a esa logia, una de las espadas oratorias de la defensa de la escuela pública, gratuita y laica fue Leandro N. Alem, que en ese momento era el gran maestre de la masonería argentina, y desde la masonería monitorea todo ese proceso Sarmiento como gran maestre. ¿Cuál es el resultado? El dictado de la ley 1420. Y acá hay un dato que es importante que a veces los historiadores dejan de lado. Es una ley de integración social, es una ley de los guardapolvos blancos. No importaba cuál era la condición social, lo importante era el acceso a la educación. Y acá hay un dato. Una generación oligárquica como la del 80 resulta que dicta leyes de integración social que permite la integración del inmigrante y de todos los sectores. Esos son datos muy importantes que hay que tener en cuenta y que a veces no se tienen en cuenta. Después viene la ley Laínez, después viene la ley Avellaneda con las universidades nacionales. El proyecto salmiartino trasciende su muerte, porque va a culminar con la reforma universitaria del 18. Precisamente el que firma y apoya la reforma universitaria del 18, es uno de los que elabora el proyecto educativo, que es Yrigoyen, maestro masón,
de la logia docente. Son los que elaboran el proyecto y después le ponen el moño. Y en la reforma del 18, inmediatamente se crea una logia operativa que nosotros denominamos Córdoba Libre, a la que pertenecía Deodoro Roca, y participan hermanos de la Logia Piedad y Unión de Córdoba, la Logia Voltaire y Cruz del Sur. Todos ellos van a luchar por la democratización de la sociedad, de la universidad, logran la democratización de la universidad y el acceso del pueblo a la educación superior. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de toda esta política educativa? Crearon una sociedad única en el mundo. Yo me diría, solamente comparada con la del Uruguay, que tuvo el mismo sistema educativo. La reforma del 18 tuvo una proyección mundial. Inmediatamente la hizo suya como bandera de lucha, la que se llamó la Legión del Caribe, que fue una organización masónica presidida por el presidente de Costa Rica, Figueras, integrada por Aya de la Torre, Rómulo Betancourt, Juan Bosch, Prieto, Mezquita Vera en Paraguay, y en Argentina, el Gran Oriente Federal Argentino, que fue una escisión de la masonería dirigida por los republicanos españoles, que luchó contra todas las dictaduras centroamericanas, contra todas. Y además tuvo una proyección mundial, fue bandera de lucha del Mayo francés del año 1968. Fíjense usted la importancia que tuvo el proyecto educativo argentino. ¿Cuál fue la consecuencia de que el hijo del obrero pudo ser profesor universitario o presidente de la nación en Argentina? Y cuando venían los politicólogos norteamericanos, la Argentina no lo entendían, porque las sociedades estaban cruzadas por todos los sectores sociales. Estaba el abuelo inmigrante, casi letrado, muchos juicios obreros, el hijo inmediatamente era empresario y el nieto profesional. Entonces, los partidos políticos que representaron a la sociedad argentina eran los que representaban la familia argentina. Ese cruzamiento representaba. Primero fue el radicalismo, después fue el peronismo, que representaron a toda esa sociedad argentina. Los politicólogos, yo me acuerdo, yo era abogado de una asociación italiana y vinieron los del Olivo, Alema y todos ellos. Y nos dijeron, venimos porque vamos a apoyar al candidato de izquierda que es de la Rúa. Yo le dije, mire, no es de izquierda. Ah, entonces Duhalde, tampoco. ¿Y la izquierda dónde está? En los dos partidos. ¿Y la derecha? También. Ustedes son inentendibles. Por eso cuando ellos vienen, dice acá, bien, ustedes van a ver un politicólogo europeo, dice acá tiene que haber un partido de derecha, izquierda y centro. No, si la derecha y la izquierda, todos los partidos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sociedad totalmente distinta. Nosotros tenemos que luchar por toda esa movilidad social. Ese sistema educativo dio 5 premios Nobel al país. Único en toda Latinoamérica. 3 de ciencias duras y 2 de premios Nobel por la paz. Y no tan solo eso, todos los presidentes a partir de la década del 40 en adelante han sido todos hijos o nietos de los expulsados por la pobreza y la miseria de la vieja Europa. Todos tienen un analfabeto en su familia. Eso es único, no se da en otras partes del mundo. Ustedes van a cualquier lado, por ejemplo, uno se va a Chile y habla de Salvador Allende, grado 33, masón, pero era un hombre de la aristocracia chilena. Y así todos. Acá no. Acá es una cosa distinta. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Y tenemos que luchar, ¿por qué? Para lograr la excelencia educativa. Ahora he visto en los diarios de que la universidad pública está dentro de las 100 mejores del mundo. Por eso tenemos que luchar. Eso es muy importante. Han tratado los grupos oscurantistas y dogmáticos de quebrar la educación en la Argentina. Fíjense ustedes que durante el siglo XX, en las familias argentinas, en los hogares, no era problema el presupuesto educativo, porque teníamos una educación de excelencia y gratuita. El otro día, uno siempre se vive quejando de la Argentina, que somos una porquería, qué sé yo. El otro día tomo un taxi y este hombre es un chico peruano. Entonces le digo, ¿de dónde sos? De Lima. A mí me gusta hablar siempre con ellos para saber lo que opina la gente. Y le dije, qué lindo que es Lima. Me dice, sí, es muy lindo, pero yo estoy acá desde el 2001.
usted no sabe lo que ustedes tienen. Y yo, ¿por qué tenemos nosotros? ¿Usted sabe lo que es de que a uno le eduquen un hijo y no tenga que pagar un peso? Entonces, sí. Y usted sabe, yo me enfermo y voy a un hospital público y me atienden de lo mejor. Yo cuando vi esto, la llamé a mi madre que está enferma, le dije, mamá, vení. Me dice, no, me estás engañando porque me querés llevar con vos. La traje. Y usted sabe, se sorprendió porque los análisis que le hicieron eran gratis. Y después lo operaron gratis. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que luchar y defender. Porque acá no tenemos una salud pública porque tenemos que pisar muchos callos para que la salud pública sea de excelencia. La excelencia médica está en los hospitales públicos, lo que pasa es que faltan insumos, falta hotelería y toda una serie, y tenemos que revalorizar toda la educación. Bueno, hablando de estos temas, ¿tengo más tiempo? Sí. Bueno. Hablando de estos temas, vamos a volver a Sarmiento. Lo que pasa es que cuando hablo del aspecto de la política educativa de Sarmiento es realmente extraordinaria. Fue el primer dirigente político que encabezó una fórmula a la presidencia de la Nación con el Partido Republicano en el año 1877, que levantó las banderas del sufragio universal, libre y obligatorio, y planteó la necesidad de que la mujer pueda votar. Era un hombre realmente de avanzada, pero así como tenía sus cosas, también era un gran político. Fíjense ustedes que en el 21 de julio del año 1860, la situación política de la Argentina era una situación bastante comprometida. Se había formado la Constitución del 53, la Confederación Argentina, con sede en Paraná. Y el Estado de Buenos Aires se había escindido y se estaba constituyendo como un país independiente que se iba a llamar República del Plata o del Río de la Plata, que estaba a punto de obtener un reconocimiento. Y en esa época es cuando se forma la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones en el año 1857. ¿Cuál es el objetivo primigenio? Unir el Plata. Fíjense ustedes, la logia número 1 se llama Unión del Plata. La logia número 2, Confraternidad Argentina. Y después hay otras. Pero ese era justamente el lema original. ¿Y qué es lo que hacen? La Argentina estaba metida, o la región, digamos, todavía no se tenía mucha noción, sabíamos que era una región, pero no se sabía bien qué. Eran luchas desgarradoras, se mataban como perros unitarios y federales y todo lo demás. Cuando a San Martín en el 35 le ofrecen ser presidente de la Confederación Argentina, dice, no, yo no voy a tomar esa responsabilidad, porque los dos partidos no pueden coexistir, uno tiene que eliminar al otro. Solución militar. La generación del 37, que eran jóvenes intelectuales que adherieron a la masonería, dicen, en los dos partidos hay gente importante y hay que unirlos. Y ahí empieza a trabajar una logia, primero en forma secreta, Confraternidad Argentina número 2, que tiene por función incorporar a unitarios y federales y hacerlos convivir en políticas comunes. Y vuelve a aparecer en el 1856. Entonces, Roque Pérez, que fue su gran maestre, que era federal, hace una convocatoria como consecuencia de las fiestas Julias del año 1860, y se celebra lo que se denomina la tenida de la Unión Nacional. Y ahí se le otorga el grado 33 a Mitre, a Urquiza, a Geliobes, a Derqui y a Sarmiento. Y cuando los juran, Mitre y Urquiza juran unir el país y lograr la ansiada Unión Nacional, y ahí hay unas célebres palabras de Roque Pérez que dice, queridos hermanos, ved aquí, esa tenida se llevó a cabo en donde está ahora el Banco de la Nación Argentina, que es donde estaba la Gran Logia, dice que había como mil hermanos, y le dice, ved aquí a dos hermanos que cruzaron sus espadas en el campo de batalla, ahora vienen en la pasividad de nuestros templos a abrazarse como hermanos para lograr la unión nacional.
Dice que en ese momento se quebró el protocolo y hubo una salva de aplausos atronadoras y empezaron a gritar viva la patria porque se estaba logrando la unidad de los argentinos. Después, Urquiza y Mitre se afilian como símbolo de unidad a Confraternidad Argentina número 2, que eran las que nos unía. Y después, cuando viene la batalla de Pavón, los dos pertenecían a la misma logia. Y ese fue un acuerdo económico, porque la Confederación no podía subsistir sin Buenos Aires. Buenos Aires se hizo cargo de toda la deuda externa y es la que asume el control del país. Sin Buenos Aires el país era inviable, solamente Entre Ríos tenía más o menos capacidad económica para endeudarse. Yo quería terminar con esto porque así como en el pasado los masones tuvimos la posibilidad de unir el país, yo creo que en las actuales circunstancias, recordando el pasado para tener fe y confianza en el futuro, tenemos que tomar esos ejemplos, buscar la unidad nacional, entender de que quien piensa diferente no es un enemigo, sino que es un adversario circunstancial con el que se puede dialogar. Nosotros ofrecemos nuestros templos, la posibilidad de nuestros templos con su privacidad, para que la dirigencia política y social, sin exclusiones, se sientan a dialogar, lleguen a acuerdos comunes para lograr un verdadero objetivo nacional, políticas de Estado, proyecto nacional y un proyecto regional que trate de sacar al país del estancamiento. Solamente hay proyecto nacional cuando el proyecto trasciende la vida útil de los políticos. De lo contrario, son proyectos espasmódicos. Les agradezco mucho la atención dispensada y me someto a todas las preguntas que ustedes quieran formular sin ningún tipo de limitación. Muchísimas gracias.